Vamos entonces a leer como introducción el Salmo 42, versículo 5. Dice así: ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. El versículo 11 de este Salmo, del 42, vuelve a terminar con una inclusión la misma expresión. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El versículo 5 del Salmo 43 vuelve a repetir la misma expresión. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El Salmo 30, versículo 5, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vivimos, de acuerdo a lo que estamos viendo, un momento de crisis, donde la mayoría de personas viven vidas sin sentido, sin propósito. Todo esto tiene causas generales y es una sociedad que viene desde el movimiento de la posmodernidad construyendo sus valores y sus decisiones éticas basado en el emotivismo y en el relativismo. Creyó que las emociones humanas podían soportar el peso de las decisiones que hay que vivir en un mundo caído y desastroso como el que asumimos. Pero la sociedad se ha dado cuenta que las emociones que ellos subieron y pusieron en la cúspide para que los sostuvieran, se quebraron, se partieron, que no sirven para sostener una vida. Y este es el precio que está pagando una sociedad por dejar la roca del evangelio por su subjetivismo. Porque si no hay una roca en la cual la persona pueda sostener su vida, lo que queda es un castillo de arena que ante la primera tempestad, como la parábola del evangelio, cuando llegan los ríos y las lluvias, como no tiene un cimiento estable, se cae. Y el peso de las emociones humanas, haberle puesto todo ese peso a una vida emotiva, no ha resultado para bien de la humanidad. Nosotros hemos visto cómo en los últimos años el emotivismo se levantó como el juez de todo, incluso de la responsabilidad humana. Quizá todos hemos escuchado la guía pseudoespiritual, que también se usa a veces en la iglesia: si te hace sentir bien, hazlo. Entonces el sentimiento se convirtió en el juez de la verdad, pero ignorar la verdad tiene consecuencias. Alguien decía: nosotros podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de esa evasión de la realidad. Algún día pasa factura. Ahora, el interrogante es: ¿qué pasa? Porque estas estadísticas de suicidio sorprendentemente son mucho mayores en países desarrollados. En países ricos y prósperos, el suicidio está en aumento desde la población infantil hasta la población de edad media. Porque alguien podría pensar, todo esto tiene que ver con situaciones económicas desastrosas. No, los países desarrollados con altos índices de vida tienen más altos índices de suicidio que incluso países pobres. ¿Qué pasa entonces? Lo que el evangelio había dicho: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Personas que tienen todas las comodidades y una vida resuelta a nivel material,
no tienen un propósito y no tienen un sentido, y al final eso también cobra factura. Al final eso también lleva a que en algún momento esa persona comience a preguntarse, ¿por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Y cuando encuentra la terrible realidad que no tiene ningún propósito trascendente en la vida, porque solo una vida eterna puede llenar el alma del hombre. Ya lo decía Agustín. Ahora, ¿qué sucede aquí? Es un tema complejo, tiene múltiples desarrollos. El versículo 5 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? El salmista se hace una pregunta, está hablando consigo mismo, se está interrogando a él mismo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? Es un diálogo interior, es una cuestión fundamental dentro de su propio ser. Se pregunta a su interior, ¿por qué me encuentro en esta condición? Normalmente este salmo es leído en una clave de romanticismo. Comienza: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y normalmente la imagen que la gente se representa es algo así como un ciervo al lado de un lago tomando agua, ¿cierto? No, la imagen es la de un ciervo en el desierto muriéndose de sed. Un alma desesperada, un alma que le duele hasta el cuerpo porque no tiene cómo saciar su sed. ¿Alguna vez ha tenido sed? Deshidratación. Sabrá que los síntomas de una deshidratación son terribles. Le duele el cuerpo, tiene dolores de cabeza, mareos, náuseas. No es algo romántico, no es algo lindo. Es la forma como el autor habla de lo que está viviendo, la asemeja a un ciervo que ya no tiene agua y que está muriendo de sed. Mi alma tiene sed, pero sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y decíamos aquí, ¿qué es lo que puede llenar la sed de la que está hablando el salmista? La presencia de Dios. Su respuesta es: espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Presencia que en momentos de esta noche oscura y tenebrosa no siente el que ora. El salmista no siente la presencia de Dios. Ve una oscuridad absoluta. ¿A dónde te has ido, Señor? Y es la experiencia del deprimido. Es la experiencia de un vacío tan grande que ni siquiera él mismo se encuentra. Uno de los síntomas clínicos que se representan es que la misma persona tiene una idea de que no es su cuerpo, de que no es su vida, de que no está viviendo él. Así el salmista se interroga, ¿por qué te sientes de esa manera? Es de mucha utilidad este monólogo interior, pero este monólogo interior puede llegar a ser peligroso si se deja al arbitrio de las emociones. ¿Dónde se ancla la respuesta? Porque podemos dejar que nuestra mente divague. Y pobrecito yo, y esto, y la vida es cruel, y el mundo es difícil, nadie me ama, todos me odian. ¿Y cómo termina? Con una pistola en la cabeza. Eso es lo terrible. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos ejercer una mayordomía y un dominio sobre la mente? Como el autor lo muestra, él se responde: alma mía, ¿por qué estás triste? Espera en Dios, enfócate en Dios, dirígete a Dios, ve al Señor, que Él puede saciar la sed, que nada en este mundo puede. Lo terrible,
de este tipo de dolor es que muchas veces no hay ningún medio material para saciar eso. Incluso la medicación tiene un efecto muy relativo frente a esto, porque llegan extremos de este dolor y esta angustia que ni siquiera los mejores ansiolíticos o antidepresivos logran aliviar en algo esto. Porque llega un momento en que las tinieblas se ciernen sobre el corazón de las personas que no ven luz de ninguna manera. Llega el momento en que pierden su capacidad de discernir lo que están haciendo hasta el punto de la decisión antinatural de atentar contra su propia vida como una forma de evadir el dolor. Hoy queremos profundizar en algunas de las causas de esta situación tan terrible. Y una de ellas, y la primera, es la penumbra espiritual, esa experiencia de desaliento, de pérdidas del deseo de vivir, de pérdida de la esperanza, del sentido de la vida. Lo que experimentó el mismo salmista, un alma desesperada, un alma angustiada. Dios, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Miren cómo el salmista se dirige, por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán. Dice, por eso me acuerdo de tu templo, por eso me acuerdo de tu presencia, porque entre otras es la única esperanza. Ahora, en el creyente, el origen de esta situación de depresión, y escúchelo bien, en algunas ocasiones, y no siempre, tiene que ver con el pecado, con un pecado específico. ¿Cuál es el contexto de por qué estamos donde estamos con relación a las emociones? Hay un contexto general, el Génesis. El hombre pecó y comenzaron terribles emociones como el miedo. ¿Se acuerdan? Es la primera vez que la Biblia describe las emociones en forma como las emociones caídas, afectadas por el pecado. Porque antes se había mencionado, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Una expresión poética de aceptación y de alegría por su esposa. Pero después de la caída, se rompe la paz y la relación armónica entre Dios y el hombre por la ruptura del pecado y entre el hombre y su propia naturaleza que le rodea, el mundo que le rodea. Y las relaciones humanas también se vieron afectadas. Es la mujer que tú me diste. Todos esos efectos son, digamos, la raíz. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nuestro cerebro se distorsiona? ¿Por qué nuestras emociones se distorsionan? Una causa o la causa última y real es que somos pecadores y esa es la consecuencia. Esa fragilidad, el dolor y la enfermedad son en términos generales la consecuencia. Pero se pueden dar casos, y no siempre quiero hacer la claridad, no es generalización. Se pueden presentar casos donde la causa de esa profunda depresión es una rebeldía espiritual o un pecado delante de Dios. Ejemplos, pueden leer en sus casas el Salmo 32. Mis huesos se han pegado, se ha secado mi vida como un árbol seco. ¿Por qué? Por causa de mi pecado. Salmo 51, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación, porque la tristeza lo ha inundado. La causa, el adulterio, el pecado. Ante esta situación, hay armas para luchar, y es la gracia de Dios que perdona. No podemos dejar de desconocer que una vida espiritual desordenada, pasiones desordenadas, tienen como efectos este tipo de situaciones dolorosas en la vida de las personas. Sobre la conexión del
pecado y la depresión, el pastor John Piper, en un pequeño librito que se llama Cuando no se disipan las tinieblas, reciba consuelo y orientación para vencer la depresión, escribe esto: pudiera ser que parte de la causa de las tinieblas espirituales es un pecado muy querido que no estamos dispuestos a dejar. Ofrece deleites engañosos, pero al final mata. Al tratar con nuestro pecado podemos cometer dos errores. Uno es darle poca importancia, la negación. No es tan grave, otros hacen cosas peores, etcétera, etcétera. El otro es sentirse abrumado por él. En la lucha por el gozo debemos tomarlo con mucha seriedad, aborrecerlo, renunciar a él y confiar en Cristo como nuestro único Salvador de su culpa y de su poder. La gracia, la conciencia del perdón divino es la única solución. Si la causa es el pecado, el único remedio es el arrepentimiento sincero que implica apartarse de ese pecado y volver a la comunión con Dios. Y sobre la confesión tenemos que entender esa gracia de Dios. Entender también que muchas veces necesitamos ayuda. Orad los unos por los otros. Y también Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Si lee con detenimiento, el texto dice: para que seáis sanados. No es la absolución católico-romana. No dice para que seáis perdonados. Dice para que seáis sanados. Es decir, que la Escritura provee medios de gracia para enfrentar esta situación. Y uno de ellos es: habla con tu hermano, busca ayuda, expresa la necesidad que tienes para que, recibiendo el consejo, el aliento, el consuelo de otro, seáis sanados. Pero curiosamente, una de las cosas que el pecado irracionalmente hace es orientarnos a tomar decisiones autodestructivas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos tristes? ¿Buscamos ayuda? No es lo primero que hacemos. Es lo último que hacemos cuando ya no podemos hacer otra cosa. Y cuando ya el problema ha avanzado, y cuando ya nos hemos hecho daño, y cuando ya el tema quizás está muy, muy arraigado en el corazón de la persona. Pero los medios de gracia nos llaman a eso. Y en la batalla contra la depresión es de suma importancia la comunión con los hermanos, no aislarse, buscar a aquellos que pueden ser nuestro apoyo, que pueden ser un oído atento, hermanos que cumplan el mensaje del Evangelio de alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran también. Porque eso también hace parte de la fraternidad del Evangelio. Pero nuestra conciencia y parte de las artimañas de Satanás es precisamente buscar que esa persona se aísle. ¿Por qué vas a comentar eso? La gente va a pensar que estás loca. Se van a burlar de ti. Debería darte vergüenza que tú, siendo un creyente, estés en una condición de tristeza, porque la Biblia dice: alegraos. Y entonces, si una enfermedad te ha golpeado, es porque no tienes fe. Y la superfe irracional o la estupidez humana es capaz de preferir la destrucción de un ser humano a dañar su buen nombre. ¿Qué van a pensar de mí? Pero esos son artimañas de Satanás. Y artimañas que Satanás ha articulado religiosamente. Un creyente no puede estar deprimido. Bueno, ¿y el del Salmo qué? Y quedó como palabra inspirada de Dios. ¿Qué fue? ¿Mentira entonces? No, él estaba hablando de otra persona. A mí no me parece. Ahí dice alma mía. Y dice estoy deprimido. Y si ve más adelante dice mis huesos se secan. Lloro de día y de noche.
Mis lágrimas son mi pan. Desde que me levanto lloro y me acuesto y estoy durmiendo. Estoy cansado, estoy desesperado. El Salmo 3 dice que no duermo. Todo eso parece una descripción muy real, de una experiencia también real. El tema es dónde vas a buscar el consuelo. Porque el salmista dirige, alma mía, espera en Dios. Él es tu esperanza. Se habla a sí mismo. Los puritanos le decían eso, se predica el evangelio a sí mismo. Se recuerda las promesas del evangelio a él mismo. ¿Por qué estás abatido? Tienes un Dios que es real, que es tu esperanza, que es tu roca, que es tu refugio, que es tu castillo fuerte. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios y habrás de alabarle, porque Él no deja a sus santos en esa condición de tristeza. La depresión no es algo que se deba tomar a la ligera y es un tema por el cual debe buscar ayuda cuando sea preciso hacerlo, porque hace parte de la fraternidad. Uno de los temas que más golpean al creyente en esta parte de la espiritualidad es una inadecuada comprensión de lo que es la salvación y lo que es la santificación. Cuando se mezclan terriblemente esas dos cosas y cuando la seguridad de la salvación se pone en el peso de las decisiones humanas, eso juega de una forma tan terrible. Hoy me levanté y cometí un pecado, ya no soy salvo. Oré y me arrepentí, bueno, ahora sí soy salvo. Pero después, ahora no, ya no soy salvo. Eso parece el juego ese de me ama, no me ama. Y cuando se acaban las margaritas, ¿qué? Esa no es la forma como Dios ha rescatado a sus hijos. Pero sí es una artimaña clásica de Satanás. Y tú hiciste eso. Ya ves, prueba irrefutable de que tú no eres creyente. Ya ves, no tienes fe. Y entonces comienza la batalla de la mente. Comienza la batalla de la mente y la batalla de la mente se traduce en emociones después. Yo soy un hipócrita, yo soy un falso, yo soy esto. Y después, ¿qué comienza? La autoflagelación. Reprochamos porque dentro de las tradiciones de Semana Santa, ¿se acuerdan que hay flagelantes todavía que se cogen y se golpean? ¡Qué horrible! Se dan contra el cuerpo, sí, pero también qué horrible cuando usted mismo con su propia mente comienza a latigarse. Tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú eres una basura, tú eres esto, tú eres lo otro, inútil, imbécil, estúpido. Eso es atentar contra la propia dignidad que Dios le concedió, porque es una forma de maltrato contra su propio ser. Y además de eso, destruye. Esa es una forma flagelante, una artimaña de Satanás para destruir la vida de esa persona. Y pecaste. ¿Y vas a tener el descaro de ir a orar para que Dios te perdone? Si esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta que lo has hecho. Ya ni siquiera deberías orar. Hablar con un hermano de eso, no, tampoco deberías hacerlo. Pedir ayuda, no, porque tú solo tienes que hacer todo. ¿No te da vergüenza? Debería darte pena, debería darte miedo, todo eso. La artimaña clásica de Satanás, ¿qué hace el león rugiente? Va buscando a quien devorar. ¿Y qué va haciendo? Va separando de la manada. Va buscando al que está cansado, al que está enfermo. Una de las razones por la que Dios no perdonó, si no estoy bien, eran a los madianitas. Es porque cuando atacó a Israel, cuando iba pasando por su tierra, lo atacó en las personas que iban al final. Las formaciones militares en esa época, los más fuertes iban adelante. Los niños, las mujeres, los adultos mayores y los enfermos se colocaban en la parte posterior como una forma de protegerlos. Y así, semejante
a esa estrategia de Satanás es igual. Va buscando al más vulnerable de entre todos, el eslabón donde se pueda romper la cadena para destruir. ¿Por qué? Porque eso no solamente afecta a la persona que está deprimida, afecta a su familia y va extendiendo sus lazos hasta que esa noche oscura se va engrandeciendo. Por eso es importante buscar ayuda. Y la conciencia clara del Evangelio, el perdón de Dios ha sido definitivo. Y el perdón de Dios, aunque tiene una parte subjetiva, es decir, nosotros experimentamos la paz del perdón. Pero ¿cuál ha sido la falla aquí? El emotivismo. Hoy no me siento perdonado. Luego entonces no soy perdonado. Pero el Evangelio no enseña a mirar hacia adentro para el perdón. Enseña a mirar a la cruz. Él murió por ti. Ahí está tu perdón. No dentro de ti, sino en el madero. En el Cristo que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Satanás se presenta con esas artimañas, podemos contestar, sí, soy pecador, pero Él es justo. Él ha muerto por mí. Él es mi justicia. Así lo anuncian los profetas. Y así se combate una culpa fuera de lugar. Por supuesto, cuando hemos pecado, acudimos ante el trono de Dios para clamar misericordia, porque eso lo promete el Evangelio. Si hemos pecado, abogado tenemos. Uno fuera de nosotros, no nuestra propia conciencia, ni nuestra propia mente, y mucho menos nuestras propias emociones. Abogado tenemos y uno que está afuera, que es eterno, inmutable, no efímero y pasajero como nuestras emociones que fluctúan. Nuestra salvación no depende de lo que yo hoy me sienta. Mi salvación es asegurada por una obra externa y eterna, la obra de Jesucristo. Y su resurrección es la evidencia, de nuevo externa, de que su sacrificio por ti, si eres creyente, ha sido aceptado. Esa es la paz del alma, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también tiene causas físicas o fisiológicas la depresión. Muchas veces es el descuido de la mayordomía sobre nuestro cuerpo la que causa todo esto. No dormir bien, trabajar en exceso, no comer bien, no hacer ejercicio, no ser responsables con nuestro propio cuerpo, también hace parte de lo que ocasionan este tipo de situaciones. ¿Cuál es la cura? Volver a un dominio propio sensato y hacernos cargo de esa dimensión corporal. ¿Cuál ha sido el problema? Todos estos movimientos de superfe anulan la realidad del cuerpo. Más adelante vamos a ver, Elías se deprime. ¿Cuál fue la medicina del Señor? Duerme, toma agua y come. No hubo la super experiencia espiritual, nada de eso. Duerme. Y lo lleva a un arroyo y lo pone a tomar agua. Lleva unos cuervos y le llevan comida. Y Elías, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor, duerme. Después hablamos. Cuando tu cuerpo esté otra vez en condiciones. El pastor Martin Lloyd-Jones, que además era médico antes de haber sido pastor, dice en su libro Depresión Espiritual, hay muchos, encuentro yo, que vienen a mí para hablar de estos asuntos, de la depresión, en cuyos casos me parece muy claro que la causa del problema es principalmente física. En este grupo, hablando de manera general, usted puede ubicar
el cansancio, el agotamiento, las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Usted no puede aislar lo espiritual de lo físico, porque su cuerpo tiene una mente, tiene un espíritu. Los más grandes y mejores cristianos, cuando son débiles físicamente, son propensos a un ataque de depresión espiritual, más que en cualquier otro momento, y existen grandes ilustraciones de esto en la Escritura. Una de ellas, Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y era creyente, lo aclaro por si alguien todavía lo duda. Porque todavía vemos personas diciendo, es que el creyente no se puede entristecer. Y otros todavía al extremo, es que el creyente no debería ni siquiera llorar por las pérdidas. Y uno dice, bueno, por ahí hay un versículo que dice que hasta Jesús lloró por la pérdida de Lázaro y sabía que lo iba a resucitar. Las emociones humanas no son un pecado. Podemos sentir adecuadamente. Ahora, las emociones humanas sí han sido afectadas por el pecado. De tal manera que también nuestras emociones hacen parte de aquello que debemos santificar, de aquello que debemos dirigir. Pero la idea común es que las emociones deben dirigirnos a nosotros. Y a las personas se le ha enseñado, si te hace sentir bien, hazlo. Algo así como, deja que tus emociones te guíen. Sí, eso es un camino peligroso. ¿Qué pasa el día que tu mente te diga, atenta contra tu vida, no tienes esperanza? ¿Vas a dejar también que las emociones te guíen? Lo que nos muestra eso es que necesitamos un criterio objetivo. Y ese criterio objetivo es Dios y su palabra, que debe guiar nuestras emociones. De ahí lo que se exponía en la enseñanza anterior, la necesidad de la renovación de la mente. ¿Qué lugar ocupa la mente? David dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Y ven? Alegran el corazón. La palabra de Dios tiene un efecto sobre el alma abatida. ¿Cuál? La alegra. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué ocupamos nuestra mente? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. En esto pensad no es algo solamente que, cuando se me venga la Biblia en la mente, no. Tú tienes que ejercer dominio propio sobre tu mente y en esto pensad. Ubica a Dios, santos frente a la depresión, por si queda alguna duda. Puede leer Números 11, del 13 al 15. Moisés. Síntomas. Estoy solo. Este pueblo no me ayuda. Y al final Moisés dice, Señor, ¿sabes qué? Acaba con mi vida. Déjame morir. El efecto, soledad, cansancio, dice que juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la tarde. La dirección divina, su suegro, un buen consejero. Yetro aparece en la escena y le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Te vas a matar. Y matándote tú, se va a descarriar el pueblo. Tienes que descansar, tienes que delegar, tienes que dejar que otros se encarguen de otras cosas. Una de las causas de esta depresión es el narcisismo de yo soy Dios y yo lo puedo controlar todo. Le tengo una noticia, buena o mala, depende de cómo usted la entienda. Hay una buena noticia, hay un Dios y no es ninguno de nosotros. Dios sí puede controlar todo, hasta el último cabello de nuestra cabeza. No cae a tierra si el Señor no lo permite. Pero ninguno de nosotros tiene esa capacidad para querer controlar el mundo,
Porque cuando nuestro narcisismo nos lleva a eso, y las cosas no salen como las planificamos, que casi nunca salen, porque vivimos en un mundo caído. Eso hace parte del pensar irracional de que las cosas obedecen al orden que yo diseñé. No, las cosas obedecen al orden que Dios ha diseñado y punto. Pare de contar. Pero si seguimos con esa idea de yo todo lo controlo, en el trabajo yo lo hago todo porque nadie hace nada bien. Porque yo controlo esto y esto. Después nos damos cuenta que lo único que hicimos fue sobrecargarnos de un trabajo fatigante y al final no controlamos nada y el mundo sigue más desordenado que antes, con la diferencia de que ahora estamos aplastados por el cansancio. Porque no solamente es el cansancio físico, sino esa mente desordenada que piensa una cosa y piensa otra y piensa otra, y sobre todo que anticipa cosas. ¿Y qué pasa si me levanto tarde y llego tarde al trabajo? Y si llego tarde al trabajo y se dan cuenta. Y si se dan cuenta y me pasan un memorando. Y si me despiden y me quedo sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo, ¿qué va a hacer de? ¿Qué va a hacer de? ¿Qué va a hacer de? Y adivinen qué, se la pasó toda la noche pensando en eso. ¿Y qué cree que pasa? Se levanta tarde. Y efectivamente llega tarde al trabajo. O posiblemente simplemente no pasó ninguno de los escenarios, pero su mente se desgastó, se cansó por algo que no ha ocurrido. Bástale a cada día su propio afán, dice el Evangelio. ¿Y por qué podemos estar tranquilos en eso? Por la providencia de un Dios que sí tiene todas las cosas en sus manos. Él dice, si Él cuida a los lirios del campo, ¿cuánto más al ser humano? La sobrecarga. Elías, tensión, estrés, ¿qué decir de Jonás? Pero quiero terminar con el ejemplo supremo del Señor. Mateo 26, del 36 al 40, Getsemaní, la noche oscura, no solamente del Señor, sino de la humanidad. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sí, también nuestro Señor sufrió lo que es la tristeza, la angustia. De tal manera que dice el Evangelio que sudaba sangre. Y es un aspecto médico también. Los vasos de los poros de la piel se revientan de la tensión, comienza a sudar sangre. Imagínense el nivel de angustia, de estrés, de desesperación. No es para menos, la ira del Dios Santo iba a derramarse en la cruz. Mi alma está muy triste, y dice el Señor, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A diferencia de nosotros, el Señor sí se apoyó en otras personas. Velad, quédense conmigo, acompáñenme. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aspectos que vemos aquí y que vamos a dejar para desarrollar con mayor detenimiento en la segunda parte. 1. Dijo a sus discípulos, sentaos aquí, estén conmigo, acompáñenme. Ahora el Señor lo hizo.
¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros hacerlo? En gran medida, por nuestra autosuficiencia. Yo puedo enfrentar esto solo. Yo soy fuerte. Yo esto, yo lo otro. Yo. Que muchas veces detrás de todo ese yo puedo solo, curiosamente, detrás de esa autoconmiseración, muchas veces hay un orgullo de no voy a decir que me siento triste. Yo soy fuerte y yo puedo con esto. Y sigue el alma carcomiéndose. El pastor John Piper hablaba de que una de las cosas más complejas del corazón humano es que detrás de a veces esa falsa humildad está un orgullo muy grande. No tengo por qué contarle a nadie. ¿Por qué no? Porque no debo mostrarme débil. ¿Por qué no? Si esa es la realidad. ¿O no lo eres? Todos somos frágiles. Todos somos débiles. Lo fue Moisés, lo fue Elías, lo fue David. El mismo Señor mostró lo duro que es luchar contra la angustia, contra la tristeza. Y enseñó como modelo que no debemos y no necesitamos hacerlo solo. Podemos hablar, podemos orar. Y aquí no es una solución simplista, porque muchos lo ven así. Solamente orar y ya. Pero nada más eso. No es una solución simplista, es una solución precisamente que reconoce la gravedad del problema. No puedes solo. Solo un Dios todopoderoso te puede sacar del valle de la sombra de tiniebla en la que estás caminando. Solo el Dios eterno es capaz de sacarnos del pozo de la desesperación. Solo la mano divina tiene el poder de levantar un alma destrozada por el pecado para hacer de esa persona una nueva criatura en Cristo Jesús. No es una solución simplista, es una solución que reconoce la absoluta incapacidad humana, la absoluta miseria en la que estamos. Nada podemos hacer, es la sentencia del Evangelio. Separados de mí, nada podéis hacer. No son tus propias fuerzas, es la mano del eterno Dios. Y gracias a Él, porque le ha placido extender su mano en la mano de su propio Hijo para venir a salvarnos. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y también hay medios, el apoyo de los hermanos, la oración personal, la oración con los hermanos. De esto tenemos alguna semblanza de lo que estamos hablando. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Él es tu único consuelo en esta vida, como lo dice uno de nuestros catecismos. Nuestro único consuelo y la única esperanza.